Pues qué bendición realmente que podamos reunirnos una vez más. Y bueno, pues creo que este tema que estamos viendo, que hemos estado viendo las últimas semanas, es un tema de vital importancia para nosotros, dentro de nuestros hogares, el saber cómo comportarnos, cuáles son nuestras responsabilidades y cuál es la tremenda bendición realmente que Dios tiene para nosotros si nosotros seguimos sus principios y todo lo que Dios nos muestra en la Biblia. Entonces, vamos a ir al libro de Efesios. Solamente nos vamos a enfocar en este pasaje el día de hoy, es Efesios capítulo 5. Y vamos nuevamente a retomar nuestro tema. El día de hoy vamos a hablar de los esposos cristianos, ¿no? ¿Qué dice Dios acerca de nosotros como esposos, como cabezas del hogar? Y bueno, vamos a ir profundizando en este tema. Entonces es Efesios 5 y vamos a empezar con el versículo 25. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y servirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Bueno, realmente hoy nos vamos a enfocar en lo que los esposos tenemos que hacer. No vamos a hablar de los papás, del hombre como instructor de sus hijos, sino que vamos a hablar desde el punto de vista del matrimonio, qué es lo que el hombre tiene que hacer el día de hoy. Y pues aquí la instrucción realmente es muy clara, ¿no? Si pudiéramos traducir estos versículos en una sola frase, Pablo aquí nos estaría diciendo: maridos, den todo por amor de sus esposas y no saquen ventaja de ellas, ¿no? Amen, amen, amen. Aquí dice Pablo y Dios a cada uno de nosotros. Y vamos a retomar, hace 15 días hablamos de las mujeres. Vamos a retomar un poquito algunos de los puntos que vimos hace 2 semanas, porque también esto definitivamente aplica a los esposos y bueno, definitivamente también a los hijos, ¿no? Entonces hablamos de que la espiritualidad era básica dentro del núcleo familiar. El éxito de tu matrimonio depende de tu vida espiritual. No importa la imagen que la gente tenga de ti, no importa cómo te vean los demás. Realmente los que nos conocen verdaderamente son los que viven dentro de las mismas 4 paredes en las que nosotros vivimos. Realmente nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos en este caso, ellos verdaderamente nos conocen como somos nosotros, no importa cómo actuamos fuera del hogar. Entonces, aquí Pablo, algo en lo que hace muchísimo énfasis, es que tenemos que concentrarnos en nuestra vida espiritual. Y yo les platicaba hace 15 días que hay un montón de recetas para que los matrimonios funcionen. El problema es que esas recetas se basan en lo que tú tienes que hacer, y te tienes que esforzar, y te tienes que pasar por alto esto, y tienes que hacer un montón de cosas, pero en realidad no se enfocan en la vida espiritual. Y esta es la base, esta es la clave para que nuestros hogares funcionen como Dios lo planeó. Platicábamos también, y nos dice aquí el pasaje de Efesios, que esto es un misterio. Es decir, que la relación de esposo y esposa es en muchos sentidos similar a la relación de Cristo con la iglesia. La mujer en el hogar refleja la actitud de la iglesia que debemos de tener hacia Dios, sujetándonos a Él, sometiéndonos a Él, obedeciendo sus principios. Y el hombre debe de reflejar la actitud de Jesús, ¿no? La actitud de amor, de compasión, de guía que nuestras esposas necesitan. Y Dios es la autoridad en todos estos principios, ¿no? Realmente tú ves desde el principio, Génesis nos habla de la relación matrimonial,
porque Dios está muy interesado en nuestros matrimonios. Es el fundamento de la sociedad, ¿no? Realmente es en lo que se basa nuestra sociedad, y por eso hay tanto ataque hacia los matrimonios, ¿no? Vemos cada vez más y más y más noticias de cómo hay un ataque frontal hacia la estructura del matrimonio. El matrimonio básicamente puede ser lo que sea, ¿no? Lo que tú quieras, como sea, los que sean, en todos los sentidos. El matrimonio ha sido desvirtuado de una manera impresionante, porque ahí es donde Satanás ataca de una manera tremenda a la sociedad y de una manera tremenda también a los hijos de Dios. Entonces Dios estableció perfectamente la forma del matrimonio y los elementos que tienen que conformarlo y los principios que ahí se tienen que seguir. Él inventó el matrimonio. El matrimonio no es una invención humana o una situación legal o social, sino que es un designio divino creado por Dios. También hablábamos de la libertad hace 2 semanas, y hablábamos de lo que el mundo maneja como libertad, ¿no? Y el esposo muchas veces quiere ser libre con esa libertad que el mundo le ofrece. Y le dice, si tú quitas estos valores anticuados cristianos de pureza, de integridad, de afecto en tu familia, entonces vas a ser libre. Y sabes, eso es una gran mentira. Nosotros nos esclavizamos cuando nosotros dejamos de seguir los principios de la palabra de Dios, ¿no? Todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El pecado nos esclaviza. Estamos atados a todas esas costumbres y a todas esas ideas que se nos presentan allá afuera. Realmente cuando tú sigues las reglas de Dios, porque el hogar es un lugar de reglas, es un lugar de orden, son reglas perfectas establecidas por nuestro Creador, y cuando tú las sigues, entonces las cosas iban a funcionar bien, no como nos enseñan en la televisión, en el internet y en todos los medios de comunicación y toda la sociedad allá afuera. Y platicábamos cuando hablábamos acerca de las mujeres, cuando veíamos esta escena trágica ahí en el huerto del Edén, en donde la mujer desobedece, pecan, son expulsados del huerto del Edén, y Dios le dice a la mujer que ella va a tener una consecuencia. Dios le dice que tu deseo va a ser para tu marido. Es decir, Eva, tú vas a tratar de controlar tu hogar, tú vas a tratar de mandar ahí, de tomar las riendas y de desubicar todos los papeles y todo el orden que hay dentro de la casa, y tú vas a tratar de poner orden y de controlar todo. Y al hombre también le pasó lo mismo. El hombre, a raíz de su pecado, a raíz de la desobediencia, ahora nosotros tendemos a no querer tomar el control de nuestro hogar. Si tú te fijas, así es en la estructura mental de los hombres, así, yo no me quiero meter en problemas, yo mejor, mira, tú pídele a tu mamá, ¿no? Platica con tu mamá, ¿no? Oye, papá, ¿puedo hacer? Pídele a tu mamá. No, a mí no me molestes con esto, ella es la que tiene que controlar esto. Y tenemos esa tendencia. En algunas ocasiones ocurre, en algunos hogares pasa, en otros no, pero la tendencia es esa, ¿no? Que el hombre no quiere tomar las riendas del hogar y quiere desafanarse de esa obligación que nosotros tenemos. Cuando un marido tiene una correcta vida espiritual, él va a servir a su esposa y de esa manera va a servir a Cristo. Nosotros estamos para servir a nuestras esposas, estamos para honrarlas, y nadie puede declarar con su boca que Jesús es el Señor y no hacer estas cosas. Entonces, de la misma manera que la manifestación de la vida espiritual de la mujer es si ella se sujeta a su esposo. Entonces, en verdad vamos viendo que nosotros podemos manifestar cómo está nuestra relación con Dios si volteamos a ver cómo está nuestra relación con nuestra esposa. Y los hijos tienen que ver el evangelio manifestado en sus papás. Y esto yo quiero hacer énfasis, lo comentábamos en nuestra sesión anterior, porque es de vital importancia. Tus hijos se van a interesar en la palabra de Dios en la medida que tú tengas las cosas en orden en tu casa, ¿no? Si ellos ven que el papá es una persona que tiene la autoridad, que ama a su esposa, que la guía, que tiene un concepto muy elevado de las cosas que tienen que ver con Dios, es decir, Dios está en primer lugar en su casa,
y al mismo tiempo ven que la mamá está sujetándose al esposo, ¿no? Que lo honra, ¿no? Que no está todo el tiempo solamente oponiéndose a todas las decisiones que él toma. Entonces los niños, los hijos, chicos, medianos o grandes, van a ver un orden dentro de la casa y realmente van a entender lo que es la vida cristiana. Una vida en donde ellos, como su mamá, se deben de sujetar a Dios, y Dios, como su papá, va a estar dando los lineamientos y la guía dentro del hogar. Bueno, entonces, en este pasaje vemos que al hombre no se le sugiere amar a la esposa, sino que es una orden. Y lo vemos 3 veces seguidas, no sé si se dieron cuenta, pero lo puse con rojo, ¿no? Si nos regresamos, en el versículo 25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres. En el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres. Y en el 33, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo. Ha sido más claro, muchachos, ¿no? O sea, Dios insiste en que debemos de amar a nuestras mujeres. Pero te quiero hacer una aclaración aquí. No con el amor que nos han enseñado, no ese amor basado en las emociones, en que yo voy a amar a mi esposa cuando lo siento, cuando siento que la amo mucho, o cuando estoy muy contento, o cuando las cosas están bien, o cuando ella me está correspondiendo, sino que yo estoy obligado, porque es una orden, a amar a mi esposa con el mismo amor que Cristo amó a la iglesia. Este es el amor bíblico, ese amor en donde Cristo nunca cambió. Si tú te fijas a lo largo de los evangelios, Él nunca cambió su forma de actuar, su forma de ver, su forma de dirigirse hacia las personas, desde el momento en que nació hasta el último suspiro ahí en la cruz. Él siempre estuvo actuando exactamente de la misma manera. Él no se basaba en las emociones. Gracias a Dios por esto, porque si se hubiera basado en las emociones, olvídate, hubieran tirado la toalla rápidamente. Desde que Él empezó a predicar, desde que Él se manifestó como el Hijo de Dios, Él empezó a tener oposición, y había gente que le decía de todo y le hacía de todo, y Él nunca cambió su forma de ser. ¿Sabes por qué? Porque Él los amaba. Y Él nunca cambia su forma de ser contigo y conmigo, porque Él nos ama. No importa lo que tú hagas, no importa tu forma de actuar. Muchas veces la gente rechaza a Cristo, o lo rechazamos, y Él no nos deja de amar, porque Él nos ama con un amor incondicional, ¿no? Por eso, cuando la gente ama con el amor del mundo, muchas veces que dicen: pues ya se me acabó el amor, ¿no? Ya, ¿no? Inclusive hay algunos lugares en donde están estableciendo que los matrimonios sean contratos temporales, ¿no? Porque más o menos ellos se dan cuenta que como que a los 10 años es un tiempo muy común en donde pues ya como que las emociones ya se bajaron, ya tuvieron a sus hijos, ya están enfocados en ellos, y como que ya no tienen que seguir adelante en el matrimonio, porque se acabó el amor. El amor del mundo, te tengo que decir que sí se acaba, ¿no? Porque se basa en las emociones, pero el amor de Dios es totalmente diferente. Las emociones son un esclavo de la voluntad del creyente. Qué increíble esto. Tú ya no estás guiado por las emociones. Tú ya no tienes que estar guiando tu vida por lo que sientes, sino que Dios te da una voluntad lo suficientemente fuerte para que tú puedas esclavizar tus emociones. Y así, cuando la gente de repente cae en depresión, que es a lo mejor es una emoción, ¿no?, normal hasta cierto punto del ser humano, Dios te ayuda a controlarla, ¿no? Porque tu voluntad es lo suficientemente fuerte para hacer a un lado esa emoción, esa forma de sentir. Dios nos da la preciosa oportunidad de poder controlar nuestras emociones, y en el amor no es una excepción. Él nos da la oportunidad de controlar esa emoción del amor, y realmente nosotros amar no en base a eso, sino en base a nuestras decisiones. Podemos concluir que el amor no es un sentimiento, el amor es una decisión, y por eso Dios nos llama a que amemos a nuestras esposas. Y cuando Pablo está hablando del amor en este sentido, él no está hablando con las palabras griegas con las palabras griegas eros, ¿no?, que es el amor físico, el amor íntimo,
ni con la palabra fileo, que es el amor fraternal entre amigos, sino que está hablando del amor ágape, ese amor unilateral, que no está esperando nada de la otra persona. Es el amor divino y es el amor que Dios produce. No, hay en Romanos se nos dice que el amor de Dios, el amor ágape, ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Entonces, cuando tú estás caminando al lado de Dios, cuando tú estás en una íntima relación con Él, con su gracia, Él nos ayudará a someter nuestras emociones y dejarnos guiar por nuestra voluntad, dejarnos guiar por nuestras decisiones. Y con ese amor, es con el amor que Dios nos ordena que amemos a nuestras esposas. Aunque no sintamos maripositas, la verdad es que después de algunos años en el matrimonio, a lo mejor es muy probable que ya no haya tantas maripositas, ¿no? Pero bueno, si está tu decisión, qué precioso que podamos amar de la misma manera que Dios nos amó a nosotros. Y vamos a ver este amor. Nos vamos a enfocar obviamente en esta parte en la que el hombre tiene que amar a su esposa desde 5 puntos de vista. Vamos a describir este amor, la forma en cómo el hombre tiene que amar a su esposa. Y en primer lugar tenemos que amarlas de una forma sensible. Y dice Colosenses 3:19, maridos, amad a vuestras mujeres y no seáis ásperos con ellas. Es decir, que el amor de Dios es un amor práctico, un amor que se debe llevar verdaderamente a la práctica en todo el ámbito familiar, en la casa, en todo lo que hacemos, en todo lo que decimos. No solamente se trata de decir cosas bonitas, no cosas que le gusten a la esposa. Yo te quiero preguntar, ¿cómo la tratas tú a ella? No, muchas veces no importa tanto lo que decimos, sino nuestras actitudes y nuestra forma de actuar con ellas, ¿no? Cuando nosotros vamos siendo ásperos con ellas, estamos constantemente enfrentándonos a ellas, estamos constantemente con dificultades y con argumentos y con pleitos, pues realmente el amor se va apagando poco a poco, ¿no? Como cuando vas en el carro y te pasas por un clavito muy chiquito, ¿no? Y tienes un hoyito muy pequeñito en tu llantita, ¿no? Y se va yendo el aire, poco a poco se te va bajando. No sé si les pasó en diciembre, me han pasado cada semana. Tenía que echarle ya el aire a las llantas otra vez por el frío, ¿no? Bueno, nuestro amor se puede ir apagando de la misma manera, se va a ir desinflando si nosotros no cuidamos este aspecto que Pablo nos menciona en el libro de Efesios. Realmente pocos matrimonios se desploman de un día a otro. Definitivamente hay casos que así es. Definitivamente hay casos en donde por una acción o algo que uno de los dos hace, de repente de un día para otro se acaba el matrimonio. Pero lo normal no es esto. Lo normal es que se va desgastando poco a poco el matrimonio por este tipo de aspectos, porque no cuidamos los detalles, porque no amamos a nuestras esposas de una manera sensible. Se van deshaciendo por pequeñeces, ¿no? Y hoy la invitación que Dios nos hace es que nosotros arreglemos esas pequeñas cosas, ¿no? Esos pequeños problemas, esos pequeños defectos que nuestro matrimonio tiene. Ponte a pensar en ellos, todas estas cosas que tu esposa, tú sabes que ella piensa de ti, ¿no? Y que te dice, oye, no me gusta esto, no me gusta el otro, y pueden pasar los años y sigue habiendo esa parte. Tú sabes que a tu esposa no le gusta algo y a lo mejor se acostumbra, ¿no? Pues ni modo, porque tú le has dicho tantas veces, pues es que así soy yo, ¿no? Así pienso, y pues ahora sí que te amuelas, ¿no? Y no arreglamos esas cosas que son tan importantes. Se va desinflando nuestro matrimonio, se va ponchando poco a poquito nuestro hogar. Y las relaciones son como plantas que tienen que ser cultivadas todos los días. Tú tienes que regar tu matrimonio todos los días. Es necesaria una buena palabra, una palabra de amor, una palabra de admiración hacia tu esposa, ¿no? Como una plantita que tienes que regar. Si tú no la riegas un día, a lo mejor tú no te das cuenta, pero se empieza a marchitar, aunque sea un poquitito, ¿no? A los 3 días ya se va a notar más, y a los 10 días pues a lo mejor ya la plantita está muerta, ¿no? Tienes que regar tu matrimonio con palabras, con acciones, porque tu esposa lo necesita. Tienes que amarla de una forma sensible.
Y dice aquí el pasaje en el libro de Colosenses que no seamos ásperos con ellas. En muchas ocasiones ponemos la barra muy alta, ¿no? Y queremos que nuestra esposa cumpla con estándares muy elevados para nosotros. Estándares a lo mejor físicos, estándares sentimentales, estándares espirituales, ¿no? Y tú no estás contento, ¿no? Porque tienes la vara muy alta, porque en el mundo nos la pasamos viendo muchas otras cosas, ya muchas otras personas, y cuando llegas a ver a tu esposa, pues ya no te llena el ojo, ¿no? Porque ya tienes la barra muy alta, y nos la pasamos buscando errores en las esposas, el prietito en el arroz, cualquier cosa, esto no me gusta y me gustaría que cambiaras esto, y me gustaría que cambiaras el otro. Y sabes, eres áspero con ella. Eres áspero con ella porque has puesto los estándares demasiado elevados. El creyente tiene en su corazón el amor de Cristo. ¿Tú crees que tú no tienes errores? ¿Tú crees que tú no tienes defectos? ¿Y cómo te ama Dios? ¿Te ama de una manera menor de como ama a otra persona? ¿No? ¿O solamente te va a amar el día que hagas las cosas bien? ¿Y el día que seas perfecto? Claro que no, por supuesto que no, ¿no? El amor de Dios, yo les decía, es totalmente incondicional y así debería de ser con nuestras esposas. Tú te casaste con la misma persona con la que vives el día de hoy, 5, 10, 1, 15, 20, 30 años después. Exactamente es la misma persona. En aquel día tú la amabas, ¿no? Y la admirabas y no importaba lo malo, lo hacías a un lado, la verdad. No importa si dice esto o hace esto o lo que sea, lo pasabas por alto. ¿Por qué hoy nos concentramos tanto en esas cosas? ¿Por qué estamos fijados en esos detalles cuando antes no lo hacíamos? ¿Sabes por qué? Porque somos ásperos con ellas. Realmente tenemos que trabajar como el amor de Dios trabaja en nosotros todos los días, también nosotros con nuestras esposas. Tú tienes que ser un ejemplo para este mundo. Estamos llamados también a que nuestros hogares sean un ejemplo de lo que Dios hace en la vida de las personas. No, hay mucha gente, aunque tú no te des cuenta, hay mucha gente que te voltea a ver. Hay mucha gente que está pendiente de algunas cosas en tu vida. Dice la Biblia que somos como desconocidos, pero bien conocidos, ¿no? Y la gente se va a fijar en lo que tú haces, en cómo tratas a tus hijos, en cómo vives en el hogar y definitivamente cómo tratas a tu esposa. Que nuestra forma de actuar con nuestra esposa es un testimonio precioso para las demás personas que nos están observando, inclusive dentro de nuestra iglesia. Qué precioso es ver el testimonio de otras personas, ver la vida de familias que dices, wow, qué padre que ellos se llevan como se llevan, hacen lo que hacen. Necesitamos alentarnos unos a otros, ¿no? Pablo también lo decía, alentaos unos a los otros, ¿no? Realmente somos importantes, es importante tu vida y mi vida dentro de esta comunidad y ni se diga fuera de ella, ¿no? En donde hay tanta necesidad, hay tantos matrimonios que están en crisis, hay tantos matrimonios que están quebrados, que qué precioso es ver que hay un matrimonio que sí funciona y que te puedan preguntar, ¿cómo le haces para que tu matrimonio funcione? ¿Cómo le haces para que las cosas jalen bien 20 años después? No, yo no le puedo hacer así. Y la verdad es que no podemos nosotros si no está Dios en nuestras vidas. Y tenemos una preciosa oportunidad de mostrar a Cristo a través de nuestra relación matrimonial. La única generación viva de la iglesia somos nosotros, ¿no? No está Pablo, no está Pedro, no está Juan, no está Esteban, no está David, no están todos esos hombres que eran los encargados de mostrarle al mundo la realidad de Dios. Y nosotros sí estamos aquí y nos da Dios esa preciosa oportunidad. Nosotros somos la iglesia que el mundo ve hoy y la iglesia que puede hablar de una forma práctica, porque tú y yo podemos decirle lo que queramos a la gente, pero es más importante lo que nosotros estamos viviendo. No solamente amar a nuestras esposas de forma de forma sensible, sino también de forma natural. Dice Efesios 3, 28 y 29. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos.
el que ama a su mujer a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne. Debemos darles a nuestras esposas, dice el pasaje, el mismo amor que les damos a nuestro propio cuerpo, ¿no? Nos encanta que nuestro cuerpo esté bien, ¿no? Y le damos mucha atención y lo cuidamos de muchas formas. Y dice Pablo, exactamente así tienes que tratar a tu esposa. Así como amas tu cuerpo, como quieres estar bien tú en todos los aspectos, bueno, también así tú tienes que amar a tu esposa. Digamos que el amor a tu esposa debe ser una extensión del amor a ti mismo, ¿no? Y cuando vemos nuevamente en el libro de Génesis que Adán reconoce que la mujer viene de él y dice que eres hueso de mi hueso y carne de mi carne, y Dios les dice, a ver muchachos, vamos a establecer el matrimonio, les voy a poner las reglas del matrimonio. Entonces tú, Adán, y tú, Eva, vengan para acá, se van a unir, van a ser una sola carne, y entonces ahora ya no son dos individuos, se han fundido en una sola persona. ¿Y sabes qué es lo que pasa cuando las familias se dividen, cuando los matrimonios se divorcian? ¿Sabes qué pasa? Llegaron dos personas, dos individuos, y formaron una sola. Y ellos piensan que en el momento en que se divorcien van a volver a ser dos individuos. Y en realidad no es así. En realidad se convierten en dos mitades, ¿no? Porque tú te quedaste con muchas cosas de tu pareja, ¿no? Te quedaste con tantas cosas que uno como pareja en el matrimonio vive, tantos recuerdos, tantas cosas personales, tanta intimidad, tantas cosas que se quedan dos personas, dos mitades separadas. Ya no son dos individuos como eran al principio, son dos mitades separadas. Por eso dice aquí Pablo que lo natural es que cuando tú te casas, entonces tú ya te conviertes uno solo con tu esposa. Tienes que amarla como a ti mismo, tienes que procurarla como a ti mismo, tienes que hacer con ella lo mismo que haces con tu propio cuerpo, de esa manera. Y dice la palabra que tú atentas contra ti mismo cuando no cuidas de tu esposo, de tu esposa, ¿no? Y realmente el esposo que no ama a su esposa está atentando contra este principio de unidad. Y es algo que en verdad yo quiero que se nos quede muy grabado en nuestra mente, ¿no? Hay tantos hogares, hay tantos matrimonios en donde cada quien lo suyo, ¿no? Tú tu dinero y yo el mío, tú tus cosas y yo las mías, tú te vas con tus amigas y yo con mis amigos, y pensamos que seguimos siendo individuos separados, sin ninguna responsabilidad o sin responsabilidad en ciertas áreas. Y yo no digo que esté mal que te vayas a tomar un café con tus amigas o con tus amigos, pero tú sabes de lo que estoy hablando. Hay matrimonios en que en verdad están dos personas totalmente separadas viviendo bajo el mismo techo, cada quien viendo por sus principios, cada quien viendo por sus necesidades y por sus intereses. Y eso no está bien, porque hemos dejado de ser dos individuos separados. Y Pablo nos está diciendo, así tienes que amar a tu esposa, ¿no? Tienes que amarla como a tu propio cuerpo. Porque no hay nadie que le diga, odio a mi pie, ¿no? Me cae gordo mi hígado, ¿no? Claro que no, eso es parte de nosotros. Bueno, de la misma manera, nosotros no podemos odiar, no podemos calumniar a nuestras esposas. Al contrario, como a nuestro propio cuerpo tenemos que amarlas a ellas, ¿no? Y aun cuando no sean perfectas, porque no lo son, porque nadie lo somos. Definitivamente ellas tienen errores, ellas tienen defectos, así como tienen virtudes, pero Pablo aquí nos está diciendo, tú ámala, sí, 3 puntos, ¿no? Está diciendo, ámala y ámala, ¿no? Entonces estamos llamados a hacer eso. Debemos de dejar de pelear con nosotros mismos, aceptando a nuestro cuerpo como es. Nuestra esposa es parte de nuestro cuerpo. Y cuando yo les decía que a veces tenemos expectativas demasiado elevadas de ellas, realmente cuando tú tienes esto, el problema es tuyo, del hombre, ¿no? Estamos hablando, y eso también aplica definitivamente a las mujeres, es que me gustaría que tú fueras más espiritual, o que fueras una persona más así, o más de la otra forma. No está mal que queramos que las cosas cambien, y que platiquemos como pareja en las cosas que queremos que el otro arregle. Pero en muchas ocasiones, de verdad, el hombre traemos una imagen en la mente, tenemos una imagen de Hollywood,
¿no? De las películas en donde están así las chavas así súper guapas y que son buenas para todo, ¿no? Y queremos que nuestra esposa sea como la artista de Hollywood, ¿no? Y si no es así, entonces nuestras expectativas no están satisfechas y no estamos completamente contentos con lo que tenemos. Entonces debemos de ser, ese es un problema de nosotros, no es un problema de ella. Si la mujer, en todos los aspectos, no solamente en el aspecto físico, en todos los aspectos, realmente es un problema nuestro si nosotros no estamos satisfechos con lo que tenemos como esposa. También tenemos que amarla con propósito. Dice Efesios 5:26, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Entonces aquí Dios nos da una razón muy padre y muy importante para amar a nuestras esposas. No solamente es amarlas porque sí, sin ningún propósito o sin ningún objetivo, sino que nosotros tenemos que amarlas con algo en mente. Así como Cristo se dio por nosotros con un propósito. ¿Cuál era el propósito de Cristo al darse por nosotros? Era nuestra salvación, era nuestra redención, era nuestra vida eterna, era una vida totalmente diferente de la que nosotros podríamos tener por nosotros mismos. Eso tenía Jesús en mente y por eso Él se entregó por nosotros. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el objetivo de que tú ames a tu esposa? Dice la Biblia que nosotros venimos a ser los sacerdotes del hogar. Y déjame explicarte este asunto del sacerdocio. En el Antiguo Testamento, cuando Dios escogió a un hombre llamado Abraham, le dijo, ¿sabes qué? De ti va a venir un pueblo. ¿Y qué va a ser un pueblo que se va a encargar de transmitir el evangelio a todo el mundo? El pueblo judío. Entonces va a haber toda una organización social, una organización religiosa que va a regir a este pueblo. Entonces dentro del pueblo había un grupo que eran los sacerdotes, que era de una de las 12 tribus de Israel, que era de los levitas. Entonces ellos eran ¿qué? Los encargados de ser intermediarios entre Dios y el pueblo. Entonces el pueblo siempre venía al templo, pero en un tiempo venían al tabernáculo, no, después ya cuando se establecieron en la tierra de Israel, construyeron un templo fijo, el templo de Salomón, y entonces ellos venían y ellos ofrecían todos sus rituales y todo lo que Dios les había mandado que hicieran a través de los sacerdotes. Los sacerdotes eran los que oraban por el pueblo, los sacerdotes eran los que hacían el papel de intermediarios entre Dios y los hombres. Y nosotros como cabeza del hogar, dentro del matrimonio, dice la Biblia que nosotros somos los sacerdotes y que Dios a nosotros nos va a mandar a pedir cuentas. El día que tú estés delante de Dios, Él te va a pedir cuentas por lo que ocurrió dentro de tu hogar, ¿no? Y me viene a la mente el ejemplo de Adán y Eva, creo que lo platicamos hace 15 días, ¿no? En donde Eva está en el huerto del Edén, ella es la que desobedece, ella toma del fruto que no debía de tomar y entonces lo come y se lo da a su esposo, el esposo come y ¿con quién va Dios? Pues con Adán, ¿no? Y dice, ¿qué pasó, Adán? No, yo te di a ti las instrucciones, yo te puse como cabeza de tu hogar y algo pasó, ¿no? Y Adán, ¿qué era lo que tendría que haber dicho? ¿Sabes qué? Dios tiene razón, fallé en mi papel como esposo, como jefe del hogar, pero dijo, fue ella, ¿no? Y Eva, pues fue la serpiente, ¿no? Y todo el mundo se echa la culpa desde entonces, ¿no? Entonces, él era el responsable. También estaba esta mañana leyendo cuando Dios va con Abraham, precisamente, y le dice, oye, de ti van a ser una nación muy poderosa, ¿no? Y su esposa Sara lo está escuchando, ¿no? Dice, pues ¿cómo crees? Yo tengo más de 75 años, ¿no? Y pues de mí van a ser un hijo, y mi esposo tiene 85, creo, ¿no? Y finalmente ellos, cuando Abraham tiene 100 años y Sara 90, ellos tienen a su hijo, ¿no? Entonces ella se ríe y va Dios con Abraham y le dice, ¿por qué se está riendo tu esposa? ¿No? Y entonces tú ves que repetidas veces Dios va con el hombre a pedirle cuentas de lo que está pasando en su hogar. Así definitivamente es. Nosotros somos los sacerdotes, somos los encargados en la casa de ser el intermediario entre Dios y los hombres. Dice la Biblia que nosotros somos la cabeza del hogar. No, pero ¿quién es la cabeza del hombre? Cristo. Cristo es la cabeza de nosotros. Entonces
el bienestar y la salud espiritual del hogar depende del hombre. Él es el llamado a entregar cuentas dentro del hogar. Ese es el propósito, que nuestra familia crezca espiritualmente, que tu esposa pueda florecer como esa plantita que yo les decía que regamos todos los días, que ella pueda florecer emocionalmente, que ella pueda florecer como persona, como mujer, y que pueda florecer espiritualmente. Yo te quiero hacer una pregunta aquí a los papás, y yo quiero que ustedes lo piensen. ¿Qué tanto oras por tu esposa? ¿Qué tanto está realmente en tu mente la idea de, Señor, bendícela, que te ame? ¿No? O sea, a lo mejor oras para que cambie y esto es muy común, ¿no? Híjole, Señor, por favor, traemos estas broncas y por favor hazle ver esto y hazle ver el otro, ¿no? Bueno, está bien. Pero ¿qué tanto oras realmente por su vida espiritual? Porque ella esté cada vez más cerca de Dios, porque Dios la ayude en sus áreas débiles, ¿no? En sus áreas en las que Dios debe trabajar, para que Dios la ayude a conocerlo más, para que Dios la ayude a amarlo más a Él que amarte a ti. Esa debería de ser nuestra oración. Señor, por favor, que mi esposa te ame más a ti de lo que me ama a mí, que te ponga en primer lugar en su vida. Realmente ese es nuestro amor. Tiene que tener un propósito, no es el rol de solamente someter a la esposa, ¿no? Como en el machismo en el cual estamos acostumbrados en nuestra sociedad, sino que un amor con un verdadero propósito. ¿Para qué? Para que tu esposa llegue a ser la persona que Dios planeó que ella fuera, ¿no? Muchos moriremos antes que nuestras esposas, y por eso tenemos seguros y planes financieros y todo esto. ¿Qué pasaría si tú el día de hoy murieras? ¿Cómo se quedaría esa herencia espiritual para tu esposa? ¿No? Claro que depende mucho de ella, no depende solamente de uno. Realmente la mujer tiene la responsabilidad de buscar a Dios, de honrarlo y de entregarle su vida. Pero es muy importante, es también que nosotros les demos ese impulso que ellas tanto necesitan. Debemos de capacitarlas, debemos de orar por ellas, debemos de motivarlas, de ser la persona que en el hogar diga, a ver, vamos a buscar a Dios, vamos a orar juntos, vamos a leer la Biblia un rato, vamos a tener un devocional, vamos a hacer algo que realmente haga que tu esposa pueda crecer como Dios planeó que ella lo haga. Tenemos que ayudarlas a encontrar el plan que Dios tiene para ellas. Y hay un hombre, un creyente del siglo de 1800, del siglo XIX, ¿no? Y este hombre se llamaba, fue un creyente muy renombrado, ¿no? Y él fue una persona, él se llamaba Charles Stott, C.T. Stott se le conoce. Entonces, él fue un hombre que su papá era muy rico, ¿no? Entonces él se convierte al Señor y su papá poco tiempo después muere y le deja una herencia muy grande. Entonces él dijo, ¿sabes qué? Él estaba casado, entonces dijo, yo voy a confiar en Dios, yo quiero poner mi vida en manos de Dios, yo no quiero depender pues de lo que yo tenga en esta vida. Entonces toda esa herencia la voy a partir en pedacitos y la voy a empezar a repartir. Una parte de la herencia se la dio a Moody, ¿no? Otra parte de la herencia se la dio a Hudson Taylor, que estaba en China, ¿no? Otra parte de la herencia se la dio a Spurgeon. Eran predicadores y gente que estaba haciendo un trabajo evangelístico muy fuerte, ¿no? Y dejó un poquito para su esposa. Dijo, quiero que a mi esposa no le falte nada, entonces una parte de esta herencia la voy a guardar y el día que yo me muera pues ella va a tener esta herencia, ¿no? Entonces su esposa se entera de esto, él le dice qué es lo que está haciendo y le dice, oye, ¿qué te pasa? Tú puedes depender y puedes confiar en Dios y yo no. Por favor, regala mi parte de la herencia, ¿no? Qué increíble, ¿no? Y él regala esa parte de la herencia y se la da para el ejército de salvación, ¿no? Para que este ministerio pueda crecer. Y él le dijo, voy a regalar esta parte de tu herencia con una sola condición. Quiero que todos los días ores en estos términos. Que vayas con Dios y le digas, Señor, tú eres para mí más precioso de lo que mi esposo jamás va a poder ser. Yo quiero que tú hagas esta oración y que tú le digas a Dios
que Él esté en primer lugar en tu vida, ¿no? Y yo en segundo lugar, por supuesto, ¿no? Qué increíble que nosotros podamos ser una bendición en este sentido para nuestras esposas. En vez de ser la persona que, no sé, que puede ser de alguna manera un tropiezo, que en muchos casos lo es, ¿no? Las esposas tienen que andar jalando al esposo, ¿no? Para que busque a Dios, ¿no? Y que tú puedas al contrario ser una persona que realmente es una bendición en este sentido en tu familia, ¿no? Que seas la persona que haga que tu familia sea una familia espiritual, ¿no? Y bueno, ya cerrando con este punto, algo que es muy importante dentro de nuestra escala de prioridades, en primer lugar, como hombres, está Dios. En segundo lugar, está nuestra esposa. En tercer lugar, nuestros hijos y después todo lo demás, ¿no? No puedes alterar este orden. Si tú alteras este orden, entonces las cosas no funcionan como deben de funcionar, ¿no? Ponemos muchas veces a los hijos en primer lugar, o ponemos muchas veces nuestros hobbies, o nuestros amigos, o nuestro trabajo en primer lugar. En primer lugar está Dios, nunca lo olvides. Y en segundo lugar está tu esposa, nunca lo olvides. Y después vienen los hijos. También tenemos que amar a nuestras esposas con un amor sacrificado. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, ¿no? Entonces, este es el estándar que Dios nos pone a los esposos. Así como Cristo amó a la iglesia, bueno, así tienes que amar tú a tu esposa. Y yo les decía hace 15 días, les voy a preguntar quién la tiene más difícil. Cuando hablábamos de la sujeción, cuando hablábamos de que para la mujer, pues no es tan fácil, porque la verdad es que no lo es. Porque la naturaleza nos lleva a que no sea fácil que la esposa se sujete al esposo. Pero cuando te empiezas a ver estos temas, tú ves que realmente también esto tiene que ser algo producido por Dios. A lo mejor es muy difícil o probablemente imposible que la esposa se sujete al esposo como Dios quiere que lo haga. De la misma manera para el hombre, amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¡Wow! Esto es algo que Dios tiene que producir. O sea, llegamos a un punto en donde tenemos que en este momento doblar nuestras manos y decir, Señor, esto lo tienes que hacer tú. Esto sinceramente yo no lo puedo hacer, ¿no? Y ahí es donde Dios nos quiere tener, ¿no? Dios constantemente nos mete en circunstancias que nos abren los ojos para ver que nosotros no tenemos el control de las cosas. Y esto lo hace en muchos aspectos, ¿no? Algo muy común, por ejemplo, es un problema de salud, ¿no? En donde no puedes hacer nada. Tú no puedes curar a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos o a ti mismo, ¿no? Esos problemas te rebasan. Bueno, hay circunstancias como estas que estamos viendo el día de hoy. Hay lugares en donde nosotros definitivamente no podemos depender de nosotros mismos. Necesitamos que Dios haga este trabajo. Este es el gran reto, poner tu vida en manos de Dios. Realmente confiar en Él como nunca lo has hecho, para que Él pueda hacer esto una realidad en tu vida y en tu hogar. Y el amor sacrificado, este amor de Jesús, piensa en el objeto de su amor antes que pensar en sí mismo, ¿no? Tú, ¿en quién piensas? ¿Qué es lo que llena tu mente? Todo lo que tú necesitas, o sea, en todas esas situaciones que se dan dentro del hogar, en todos los hogares se dan. Y de repente está la diferencia de opiniones o los conflictos. ¿En quién estás pensando tú? Es que tú no me tratas como yo quiero, es que tú no haces lo que yo quiero, es que tú no me dices, es que tú no me hablas, y estamos constantemente pensando en mí, en lo que yo voy a recibir, cuando para los dos el matrimonio es una oportunidad de dar, y la necesidad que tenemos es de dar, no de recibir. Y bueno, y como esposos aún más, no tenemos que dar, tenemos que dar todo el tiempo, ¿no? Y Dios quiere con todo esto evitar que cualquier mujer sea maltratada al haber tomado la posición de mujer sujeta. Realmente Dios dice, ok, la mujer tiene que hacer esto, pero cuidadito con los hombres. Ustedes no pueden solamente tomar esa parte de sujeción de la esposa y ustedes actuar como ustedes quieran, para nada. Qué importante es que ustedes también tomen su lugar dentro de este orden que Dios ha puesto. ¿Y sabes cuál es el reto que tenemos nosotros como esposos? Convencer a tu esposa que esa actitud de sujeción es lo mejor que le puede pasar.
¿no? Que esa actitud en que ella está pues, realmente diciendo que yo voy a confiar en mi esposo, voy a poner mi vida y la vida de mis hijos en sus manos, que él tome las decisiones. Claro que yo voy a opinar, claro que yo voy a darle mi consejo cuando se necesite, pero yo voy a dejar que él tome las decisiones y yo voy a dejar que realmente él sea la cabeza del hogar, ¿no? Y Dios lo que está aquí muy pendiente es de decir, es de que la mujer no se arrepiente de tomar esta decisión, no sea maltratada por haber tomado esta decisión, y que ella realmente se esté sujetando a alguien que la va a cuidar, que la va a proteger y la va a dirigir. Esto es lo que esto dice. Realmente Dios está muy interesado en la vida de las esposas y quiere que ellas tengan la guía que ellas merecen y necesitan. Y finalmente llegamos a nuestro último punto, que es un amor exclusivo, ¿no? Tiene que ser exclusivo este amor del esposo hacia la esposa, tan importante en esta época y en estos tiempos que vivimos, a fin de presentársela a sí mismo, una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Cristo nos amó con un amor exclusivo. Tú eres el objeto del amor exclusivo de Dios. Dios te amó exclusivamente a ti. No quiere decir que a los demás no los haya amado, pero todo su amor al 100% fue para ti. Tú le perteneces exclusivamente a Jesucristo. Y de igual manera en el matrimonio los esposos son exclusivos uno del otro. Y algo que nosotros debemos de entender es que el esposo tiene una relación con su esposa que no tiene y que no debe tener con nadie más, ¿no? Tu esposa debe ser tu confidente, tu mejor amiga, la persona más cercana a ti, y no puede haber ninguna sombra de dudas de nuestra conducta en este sentido, con otras personas. Que nosotros estemos más cerca de otras personas de lo que estamos de nuestra pareja. No debemos de generar celos ni ser celosos, ¿no? Porque pues queremos en muchas ocasiones acercarnos a otras personas para que nuestra esposa se acerque a nosotros. Esto te tengo que decir que es muy peligroso. El empezar a desarrollar técnicas para que tu esposa, para llamarle la atención a tu esposa, o para que tu esposa haga algo que tú quieres que ella haga. Nuestras esposas no nos pueden y nos deben compartir absolutamente con nadie real, otra persona, o con nadie imaginario, con otras personas que vemos, o con cosas que vemos en la televisión, o con cosas que vemos en internet. Realmente nuestra esposa no nos debería de compartir absolutamente con nadie. Y esto es importante mencionarlo, porque el día de hoy se vale de todo en esta sociedad, ¿no? Y vemos cómo, se los tengo que decir, el cristianismo realmente ha bajado sus estándares de una manera alarmante. No sé si así era antes, pero yo lo veo el día de hoy. Todo el mundo ve de todo, ¿no? Y tú puedes ver cualquier tipo de película, tú puedes ver cualquier tipo de cosa, y todo es permitido, ¿no? Y si nos vamos afuera en el mundo, pues olvídate, ¿no? O sea, yo recuerdo a mis compañeros del trabajo, a los lugares a donde se iban a sus reuniones de hombres, ¿no? Y decían, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo podemos estar nosotros permitiendo estas cosas con nuestras esposas, ¿no? Entonces, tu esposa no te comparte con nadie, es algo que tú tienes que tener en tu mente. Como decía un amigo, tenemos que hacer nuestras mentes monógamas, ¿no? O sea, no compartir con nadie a nuestra esposa, porque lo que tú gastas en otras personas lo pierdes con tu esposa, ¿no? Tus afectos, tu admiración, si tú lo gastas con otra persona, lo pierdes con tu esposa, ¿no? Entonces, ya para terminar nuestra reunión el día de hoy, te quiero proponer algo, ¿no? Ahora tú como jefe del hogar, como persona que está encargada de llevar las riendas de tu casa, empieza a orar con tu esposa, dedica tiempo de oración con tu esposa, sé tú el que diga, oye, vamos a ponernos a orar, vamos a pasar un tiempo juntos.
sé tú la persona que da el primer paso en todos esos aspectos que el día de hoy están mal en tu casa. Aquellos conflictos que han pasado probablemente tiempo, ¿no? Meses o años, que no se han solucionado. Tú haz tu parte, lo que tú tengas que hacer. A veces te puede doler, a veces puedes decir, es que no es justo. Yo te voy a decir algo, es una virtud muy grande aquella persona dentro del matrimonio que es capaz de pedir perdón, aunque esa persona piense que fue la ofendida. Qué increíble que tú y yo podamos hacer esto, porque a esa persona lo que le interesa no es tener la razón, lo que le interesa es que el matrimonio funcione, que las cosas jalen bien. Y si me tengo que tragar mi orgullo, y si tengo que hacer a un lado algunos aspectos que para mí son importantes, no importa, porque yo quiero estar bien con mi esposa. Da ese paso, platica con tu esposa y dile que estás dispuesto a que las cosas cambien, que tú vas a cambiar de tu lado para que las cosas mejoren. Ora con tu esposa, ora con tus hijos. Ya lo veremos en las siguientes sesiones. Vamos a hablar también de los papás y el trato hacia los hijos. Comprométete con tu esposa, comprométete al proyecto más grande al cual Dios te ha llamado en esta vida. El proyecto más grande no es tu trabajo, no es ese proyecto en el que estás en la oficina, no son tus hijos, es tu matrimonio. De eso depende todo lo demás. Comprométete con ese proyecto y tendrás una bendición a largo plazo. La Biblia lo dice. La Biblia dice que si tú estás en armonía en tu casa, vas a ser un tremendo ejemplo para tus hijos y para la gente que te rodea. Y podrá haber una transformación permanente en tu casa. No estará tu hogar, tu matrimonio, ¿no? Arriba y abajo, como montaña rusa. A veces muy bien, pero a veces muy mal. Todo esto depende de ti. Y entonces, esta generación tendrá esperanza. Esta generación necesita una esperanza, ¿no? Platicaba esta semana con unas personas acerca de lo que es el matrimonio el día de hoy, ¿no? Cómo el matrimonio ha sido tan desvirtuado, cómo los chavos no tienen idea de lo que es una familia, de lo que es una casa, de lo que tiene que ser, ¿no? Hay tantas ideas en su mente, a lo mejor vienen de un matrimonio normal, ¿no? Como lo podríamos decir, pero llegan ellos a formar su matrimonio y no tienen la menor idea, ¿no? Y nosotros como papás, lo vamos a ver más adelante, qué increíble que les podamos decir a nuestros hijos que lo mejor que les puede pasar es tener una familia como la que ellos tienen, porque muchos de ellos no lo piensan el día de hoy. Aunque tienen una familia normal, una familia buena, realmente en su mente no está la idea de formar esa familia. Me escuchaba el testimonio de algunos papás cristianos, ¿no? Que están batallándole durísimo porque sus hijos ya no quieren una familia como la de ellos, ¿no? Irse a vivir mejor con la novia, pasar tiempo aquí, pasar esto y el otro. Y el reto para los papás es mostrarles a tus papás, a tus hijos, que la bendición más grande que ellos pueden tener en su vida es tener un hogar como el que Dios dice en su palabra. Vamos a orar para terminar. Señor, gracias, Padre, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por tus principios, por tus enseñanzas, Señor. Te damos muchas gracias porque pues nos muestras que tú tienes un plan precioso para nuestros hogares, Señor. No importa cómo estén el día de hoy, Señor. No importa las cosas que estemos viviendo. Hoy leemos una vez más, Señor, que tú puedes hacer todas las cosas nuevas, Señor. Que así como individuos, tú borraste todas nuestras rebeliones y nos hiciste nuevas personas, Dios. Dentro del hogar no es diferente, Señor. Gracias por mostrarnos que hay esperanza, que las cosas pueden cambiar y mejorar, y que con esto tú puedes usar tremendamente nuestros hogares como testimonio para otras familias, Señor. Te pedimos que guíes nuestra relación contigo, Señor. Te pedimos que hoy más que nunca nos ayudes a comprometernos con tu palabra, Señor, para que de esta manera tú puedas formar el gran proyecto que tienes para nuestras familias, Señor. Como papás, como esposos, Señor, ayúdanos a tomar las riendas. Yo te quiero pedir, Señor, que me ayudes a tomar las riendas de mi casa, Señor. Que me ayudes a decidir lo correcto. Que me ayudes a ponerte como cabeza de mi hogar, Señor. Y que siguiendo tus principios, tú puedas dar un matrimonio precioso, Señor. Unos hijos maravillosos y una armonía que yo no podré encontrar en ningún otro lado, Señor. Te pedimos que guíes nuestros hogares, Dios,
y que cada una de las familias que estamos aquí podamos ver tu mano trabajando en nuestras casas, Señor. Te damos hoy muchas gracias y te pedimos todas estas cosas, Dios, en el nombre precioso de tu Hijo Jesús.